Buenas tardes, mi nombre es Luz Helena Cedillo López y a continuación les voy a presentar el tema del uso de la entrevista en un psicodiagnóstico. Para comenzar el tema, primero les voy a hablar de lo que es un psicodiagnóstico. Un psicodiagnóstico es un proceso comunicacional dinámico que ocurre dentro de una situación bipersonal de duración limitada, cuyo objetivo central es la comprensión y descripción de los procesos psicológicos. Es decir, ya debimos de haber aplicado unas entrevistas, también tuvimos que haber aplicado pruebas psicométricas o proyectivas que nos hagan llegar a un psicodiagnóstico. Por consiguiente, se tienen que cumplir estos objetivos en un psicodiagnóstico. Primeramente, es la planificación del tratamiento a partir de brindar información sobre la estructura, rasgos de personalidad, fortalezas y debilidades adaptativas del sujeto. También espera alcanzar las siguientes competencias que permiten la resolución de los problemas. Es decir, nosotros ya tuvimos que haber evaluado a la persona tanto con entrevistas como con pruebas psicométricas o proyectivas e interpretar e integrar esta información para así dar un diagnóstico a raíz de su estructura, de sus rasgos y también de sus debilidades adaptativas. Pero ¿qué habilidades nosotros como profesionalistas tenemos que tener para hacer un buen psicodiagnóstico? Bueno, primero que nada es desarrollo de habilidades para efectuar un diagnóstico clínico. También es la adquisición de habilidades para realizar una buena entrevista. También es la realización de anamnesis que permita recopilar información relevante para el diagnóstico. Es decir, entre todas las habilidades de un psicólogo, el construir una buena entrevista, el seleccionar las preguntas adecuadas que me llevarán a recabar toda esa información relevante del sujeto, ayudará también a tener un buen psicodiagnóstico. Aquellas cosas que me quedan dudas o que quizás yo quisiera más indagar, es ahí la verdadera construcción de una entrevista, saber cuáles preguntas son adecuadas, cuáles no, en qué momento y en qué momento no. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para describir, comprender y explicar los comportamientos de los sujetos y grupos humanos en relación con los contextos socioculturales específicos en los que concretan sus existencias cotidianas y con sus particulares historias de vida. También sirve como ayuda y guía en la demanda principal del paciente. Es decir, el paciente llega con una demanda principal, después de toda la evaluación, se hace o más bien se descubre la demanda que es la principal, la que va más allá de lo que él siente, y a través de esto también un psicodiagnóstico, un buen psicodiagnóstico nos permitirá ayudarle a la persona a buscar esas herramientas que necesita para seguir adelante. Ya conocimos de manera general lo que es un psicodiagnóstico. Ahora vamos a pasar al tema principal, que es el uso de la entrevista en un psicodiagnóstico. Para empezar, la entrevista es la conversación entre dos personas con objetivos específicos. Debido a esto, tiene que tener una entrevista características principales. Primero que nada, son los elementos del lenguaje verbal y no verbal. El contenido en que está centrado, preguntas que, que ya estructuré, que me van a llevar a, a recabar la información necesaria, la que yo necesito. También establecer la relación, el rapport, es decir, también esa empatía que tenemos que tener con el entrevistado, con el paciente, para así dar esa confianza y esa apertura a que nos brinde toda la información que nosotros necesitamos. También son objetivos, es definir un psicodiagnóstico presuntivo, descripción de los objetivos del psicodiagnóstico, es decir, buscar
toda la información necesaria para llegar al motivo de consulta principal y a raíz de ahí, irnos en todo el proceso de evaluación. La configuración de roles, es decir, primeramente nosotros vamos a dar esa apertura, pero posteriormente el paciente o el entrevistado va a ser quien dirija toda la entrevista. La finalidad de una entrevista es la siguiente. Primeramente es identificar, clarificar, comprender las demandas del paciente, determinar una problemática, la orientación a estrategias terapéuticas para realizar hipótesis diagnósticas. Es decir, nosotros para construir esta entrevista tuvimos que ya haber seleccionado las preguntas adecuadas y esto nos va a ayudar a identificar cuál es el problema persistente en la persona. También va a ayudar para clarificar, es decir, siempre en toda evaluación no se tiene que hacer solamente una entrevista, sino más bien todas las que sean necesarias para que si en una entrevista me quedó duda en una pregunta, en la siguiente entrevista yo pueda clarificar esa duda y así hacer un diagnóstico bien. Comprender las demandas del paciente, la principal, la que se va dando durante la evaluación, y determinar una problemática, es decir, de toda esa información recabada, llegar a la problemática más persistente y la que más está dañando emocionalmente al paciente. Y así la orientación terapéutica para realizar hipótesis, descartar o corroborar algún trastorno o rasgos. Antes de terminar este tema, quisiera despedirme con una frase. Todo chiste en el fondo encubre una verdad. Sigmund Freud. Como psicólogos, es un gran reto realizar un psicodiagnóstico, pues está por medio la vida emocional de la persona. Sin embargo, es una gran oportunidad para generar mayor conocimiento y habilidades que como profesional se tiene que adquirir. Por eso agradezco a cada uno de mis maestros que me han formado y me han enseñado con gran pasión esta hermosa carrera. Y como dicen, cada cabeza es un mundo y solo queda poder emplear cada habilidad adquirida para encontrar el mejor método y ayudar a la persona que necesita esa orientación, haciendo que ella misma sea capaz de salir adelante. Y eso sería todo por su atención. Muchas gracias.